Felipe Tellez pregunta, ¿por qué cambiaste de intro? Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al nuevo episodio del Androide Contesta, la sección donde aquí tengo las preguntas más interesantes que vosotros dejasteis en la caja de los comentarios. Y empezamos con esta que he recibido últimamente desde que cambiamos la intro básicamente. Y el motivo por el que cambiamos la intro, y creedme que a nadie le dolió más que a mí, ya sé que la anterior era ultra épica, llevábamos más de 3 años con ella. Lo cierto es que, por un lado, quería cambiar de aires, quería renovarme, aparte de que la nueva no es tan mítica, sobre todo la música, pero es muy pro, me gusta el estilo, pero sobre todo es porque la otra se hacía muy larga, son 8 segundos y pico de intro, y ralentizaba un poco los vídeos, aparte de que la nueva, al poner la música en la intro y dejándola de fondo, creo que queda un toque bastante pro. Y ahora sí, primera pregunta o segunda, es de David5252, que pregunta, ¿cuándo crees que saldrán smartphones con 16 GB de RAM? Esta es una pregunta un poco de trampa, puede parecer absurda de primeras, pero rápidamente pensando te das cuenta de que no es absurda y que básicamente es cuestión de tiempo. ¿Quién nos diría hace 4 o 5 años que hoy en día habría móviles con 4 y ya hablamos de móviles con 6 GB de memoria RAM? Con lo cual, sinceramente, y al igual que pasará que dentro de poco habrán pantallas, el 4K será el base de casi todas las gamas altas, luego se rumoreará el 8K de forma absolutamente innecesaria. En este caso siempre es cierto que a mejor RAM, o sea más RAM mejor, pero lo cierto es que aquí realmente le hace falta a Android un trabajo de optimización, pero sinceramente y teniendo en cuenta la trayectoria actual, yo para móviles con 16 GB de RAM creo que decir 3 o 4 años tampoco suena tan exagerado. Siguiente pregunta, Agustín Álvarez pregunta, ¿cuál es tu red social favorita? Rompemos un poco de Android. Mi red social favorita, entendiéndola como red social, evidentemente es YouTube. Creo que sinceramente es una pasada, pero no teniendo en cuenta YouTube, mi red social favorita es de largo Twitter. Y mucho por detrás vendrían Instagram y Facebook. Y ya Google Plus, bueno. Siguiente pregunta, Emperador Flauta dice, ¿qué opinas de las capas de personalización? Yo, por ejemplo, tengo Flame 5 en un Meizu MX5 y me encanta. Últimamente hay sensaciones bastante encontradas por lo que hace las capas de personalización, y es que lo cierto es que en el último año han cambiado bastante su concepto. Anteriormente era algo que jodía a los móviles en un tanto por ciento bastante importante, pero a día de hoy, por ejemplo, y sobre todo desde Lollipop y Marshmallow, aunque Lollipop y Marshmallow pueden estar un poco menos actualizados que KitKat incluso, es cierto que ahora las capas de personalización, y lo hemos visto en prácticamente todos los móviles, la gran mayoría de ellos, aunque puedan cambiar la estética y te pueda gustar más o menos, lo cierto es que en cuanto a optimización han mejorado bastante y no suelen ser una lacra, aunque luego uno prueba un Nexus 6P, por ejemplo, y dices, coño, aquí es donde se ve la fluidez real. Con lo cual, a mí sinceramente, y por en el caso concreto, a mí Flame, la de Meizu, nunca me ha gustado. Antes con la barra esa debajo, absolutamente innecesaria para el botón de atrás, me parecía bastante absurda, pero sinceramente hoy acaba siendo una cosa totalmente de a gustos colores. Siguiente pregunta de Eddie Ferreto Porras, que pregunta, buenas pro Android, buenas, pregunta, si fueras el dueño de una empresa de smartphones y tuvieras la posibilidad de crear un smartphone a gusto, ¿qué le pondría? ¿Cuáles serían las innovaciones que le montaría o echa de menos a día de hoy? Esta es una pregunta bastante interesante. Para mí es como si estuviésemos preguntando ¿cuál es tu móvil perfecto? Para mí el tamaño perfecto, y todo esto es absolutamente subjetivo, está entre las 5,3 y las 5,5 pulgadas, aunque ahora mismo llevo 5,7, pero yo haría 5,5 pulgadas, resolución indiferentemente Full HD o 2K, ya que no se ve la diferencia. Incluso preferiría Full HD por el tema del consumo, aunque lo cierto es que no es tanta diferencia de consumo como puede parecer. 5,5 pulgadas Full HD. Por lo que hace al procesador y a la RAM, evidentemente aquí podríamos pedir en plan una RAM de 16 GB, como por ejemplo estábamos comentando anteriormente, pero sinceramente teniendo en cuenta un rendimiento y un software, el software, hablando de capas de personalización, sinceramente yo lo pondría Android puro. No he hecho en falta cuando utilizo un Android puro ninguna de las características concretas de ninguna capa de personalización. El sistema operativo evidentemente sería 6.0 Marshmallow a falta de que llegue a Android N, y por lo que hace el diseño, ¿cómo me gustaría que fuese? Esta es una pregunta bastante así. Yo creo que tendería hacia los metales. El cristal también me gusta mucho, pero creo que a nivel de sensación premium
porque hay mucha gente que luego le acaba poniendo una funda encima. Yo no soy de poner fundas, así que tendría el diseño hacia el metal y otras características, pues mira, una batería de 20.000 mAh en un grosor de 7 milímetros, eso estaría bastante increíble, pero bueno, yo soy más sinceramente de que prefiero que mida o 1 centímetro o 9 milímetros con 3.000, 4.000 miliamperios, que no que lo dejen en 7 milímetros y 2.600 miliamperios. No, esto no mola. Siguiente pregunta, Andrés Bayos dice, ¿crees que los procesadores, como han ido hasta ahora, en futuros móviles unos años, pueden reemplazar a las consolas? Saludos desde México, uso mi móvil para ver vídeos y jugar, por eso mi pregunta. Lo cierto es que llegará el día en que, por potencia, un móvil será capaz de correr juegos del equivalente posiblemente de momento, es decir, juegos como a día de hoy son de los, por ejemplo, de la Play 4, de la Xbox One, o juegos incluso de PC a el mismo nivel, pero yo creo que hay dos cosas que limitan bastante. Uno es el tamaño de la pantalla, incluso en un mundo en el cual, por ejemplo, podríamos hacer mirroring mediante Chromecast o cualquier herramienta a tiempo real, pero sería un poco más complicado, es decir, aunque existiese, no lo veo tan nativo. Y después el control, aunque a decir verdad, se le puede conectar un gamepad, pero yo creo que, aunque por capacidad pueda llegar a serlo, por concepto, y aparte de que sinceramente, o sea, los juegos de Android, el juego de cualquier plataforma, ya sea Xbox, Steam, Android, que más dinero os gana a día de hoy es Clash of Clans, un juego gratuito. Con lo cual realmente, y cada vez que sale un juego que lo peta, no suele ser un Modern Combat, sino que suele ser un Flappy Bird. Con lo cual, como concepto, yo creo que seguirá habiendo cierta diferencia. Seguimos con la siguiente pregunta. Interesante. Creaciones Lamas dice, ¿qué te importa más? ¿Un buen procesador o más memoria RAM? Ambas cosas son las que, teniendo en cuenta una buena optimización y demás, afectan el rendimiento del dispositivo, también el software, evidentemente, incluyéndolo la optimización. Pero ¿qué hace el hardware? Yo creo, sinceramente, que el procesador es un poco más importante. Básicamente, el procesador se encarga de la hora, por decirlo de alguna forma, de los procesos que están teniendo lugar, y la RAM básicamente es capaz de guardar diferentes procesos o diferentes, por ejemplo, la práctica en Android, sobre todo se ve en la cantidad de aplicaciones abiertas, con lo cual, si tuviese que preferir, evidentemente, preferiría un dispositivo con muy buen procesador y medio giga de RAM, que básicamente pudiese, aunque al cambiar de aplicación se reabriese, pudiese jugar a cualquier juego bien, que básicamente tener muchas aplicaciones cargadas, pero cualquiera que quieras abrir o hacer un proceso se alenticiase bastante, aunque evidentemente lo mejor es que esté equilibrado en los dos sentidos. Siguiente pregunta de Yusuf About, y me mola porque me está quedando todo del tirón, que dice, ¿comprar por China es conveniente? Me refiero a si implica un riesgo muy alto. Y si podrías hacer un vídeo al respecto de cómo comprar en China, por favor. A ver, evidentemente un vídeo no voy a hacer, ya que es comprar por internet como si compras por Amazon, rellenas tus datos y te lo envían. Y el riesgo que implica, no sé si te refieres a que te van a enviar una bomba o algo, o es cierto de que el hecho de que sea China, China siempre ha sonado como baja calidad o baja fiabilidad, sobre todo más fiabilidad. Pero lo cierto es que a día de hoy el riesgo que existe es nulo. Es decir, el único riesgo real, y aunque esto es algo muy residual, es lo que pasa cuando te llega el dispositivo. O sea, hay gente que dice, ¿es verdad que te llegan los dispositivos? A ver, evidentemente que te llegan. Aunque tengo que decir que en el envío básico suelen tardar 2-3 semanas, que sinceramente a la hora de querer renovar el móvil se hacen bastante duras. A mí me ha pasado. Pero a riesgo de que no te llegue esto a día de hoy no existe, y el riesgo que puede existir es si el móvil, como si lo puedes comprar en cualquier tienda física aquí, puede que tenga algún defecto, al igual que si ves un Samsung o cualquier otro. Y el tema de la garantía, aunque existe en los primeros meses en la mayoría de tiendas, suele ser un punto bastante que quizás tienes que pagar tú los envíos, y luego cuando ven que realmente tiene el problema pues te los devuelven, con lo cual aquí sí que es un poco problemático. Pero a día de hoy yo he comprado en China miles de veces, nunca he tenido ningún problema por suerte, así que desde mi punto de vista absolutamente recomendado. Vamos aquí con Tommy Olivares, que pregunta, ¿qué cambiarías de los móviles en general? Tipo software, hardware, materiales de construcción, etc. Saludos desde Argentina. ¿Qué le cambiaría? O sea, estas las preguntas las estoy diciendo un poco sobre la marcha y por eso ahora me he quedado un poco pillado. Si tuviese que... Yo creo que hay en la actualidad dos puntos vitales que son los puntos débiles de los móviles. Uno es la batería y otro es, ciertamente, el software, la optimización. Porque a día de hoy, sinceramente, hice el análisis de un móvil de 50 euros y tenía una pantalla de 5 pulgadas HD, es decir, a día de hoy, internacionalmente, las pantallas ya no son un problema,
por lo que hace el rendimiento. Lo es cierto de que en general ya funcionan todos bien. Las cámaras, las gamas medias ya están llegando, cámaras muy buenas en las gamas medias, evidentemente en móviles de 50 euros no, aún no. Pero los dos puntos débiles son la batería en general, y esto ya es más conceptual, es decir, entendiendo que por ejemplo una batería de 4 horas se puede quedar corta, una batería de 6 horas, aunque relativamente suene muy bien, yo creo que llegará el día tarde o temprano y seguro que hay muchos intereses por detrás, pero que un móvil en vez de 6 horas quizás dure 6 semanas, y esto no es cuestión de meter más miliamperios, sino de renovar la tecnología de las baterías, conseguir o algo absolutamente diferente o como condensar más miliamperios en un espacio más pequeño, y finalmente el software, la optimización, permitiendo quizás incluso en Android que móviles con 500 megas de RAM, que a la vez hacen que sean... Si tienes un buen software, te ahorras mucha pasta, eso es así, porque no te hacen falta gastarte en RAM, gastarte en procesador, sino que el software queda cubierto en este aspecto. Siguiente pregunta de Dragon227 que dice: ¿qué opinas sobre el Samsung Galaxy Note 4? ¿Aguantaría 2 o 3 años? Al día de hoy, ¿qué gama es? Saludos desde Uruguay. Acabo de releer antes de empezar las especificaciones de Galaxy Note 4 para que también reflexionemos un poco y nos demos cuenta. Galaxy Note 4, en plan ya se está rumoreando el 6 que va a salir dentro de poco, pero analicemos un momento las características del Galaxy Note 4 para plantearnos qué gama es y si aguantaría 2 o 3 años. Note 4, 5,7 pulgadas en resolución 2K. Procesador Snapdragon 805 a 2.7 GHz junto con 3 GB de memoria RAM, 32 o 64 GB de memoria interna, cámara de 16 megapíxeles, S Pen... ¿Qué gama es? ¿Aguantaría 2 o 3 años? Evidentemente que estamos aquí que me parece que necesitemos lo último de lo último, y por eso es cierto que yo siempre recomiendo gamas altas de los años anteriores, porque no sé a qué precio está actualmente el Note 4, para que veáis que si dicen... Se está sacando un nuevo dispositivo, 5,7 pulgadas 2K, procesador a 2.7 GHz, 3 GB de RAM, tal... No pensamos en un gama media baja, precisamente. Así que yo creo que a día de hoy sí que es cierto que es un gama alta, no un gama alta pro, ya que evidentemente el tiempo hace pues que hayan en vez de 3, 4 GB de RAM o mejores procesadores, pero 5,7 pulgadas en resolución 2K, un diseño bastante correcto. Aunque el Note 5 estéticamente me parece más bonito, pero S Pen, así que si aguanta 2 o 3 años, evidentemente que sí, hostia. Pipestar pregunta: ¿cómo descubriste el root? ¿Y por qué no haces un 21 días con un móvil que no sea el tuyo? ¿Cómo descubrí el root? La verdad es que me lo he estado planteando y no lo sé. El primer móvil que rooteé fue el Galaxy Ace, y el motivo posiblemente fuera porque el rendimiento de ese móvil estaba un poco así, ¿no? En la línea de lo aceptable y no lo aceptable. Así que, tal cual lo cogí, tardé pocos meses en empezar a rutearlo y sobre todo cambiarle la ROM, que es lo que le daba una vida absolutamente distinta. ¿Y cuánto hace de esto? Pues esto hace... pues un poco antes de que iniciase el canal, así que 4 años y medio, más o menos. Siguiente pregunta por aquí... de Pipestar también, no me había dado cuenta, perdón, que repito la misma persona 2 veces. ¿Romperías tu S6 Edge Plus por un LG G5? Evidentemente que no, hostia, ni de coña. MIDM 1987 pregunta: ¿crees que Samsung terminará abandonando Android y creando su propio ecosistema como Apple? Lo cierto es que hace un par de años lo planteó con Tizen. Tizen OS, su propio sistema operativo que a día de hoy se utiliza en sus Gear, algunos de ellos, sus smartwatches. Pero a día de hoy yo creo que está un poco complicado, no por el hecho de que no puedan desarrollarlo y básicamente instalarlo, y de hecho el 90% de la gente estaría, si mantienen el TouchWiz. De hecho sacaron un móvil que tenía Tizen OS y con el TouchWiz, con su capa de personalización, si tú entrabas en las aplicaciones, es como... No sé si es un fork, una capa de personalización bastante modificada de Android, o un sistema operativo aparte, y es que pueden permitirse ello, y la mayoría de gente no lo sabrían, pero lo cierto es que sobre todo a nivel de aplicaciones y de soporte, la viabilidad, y quizás es por ello el hecho de que no sé si se han echado atrás o siguen manteniéndolo ahí un poco apartado, pero lo cierto es que hemos dejado de escuchar al respecto, así que, aunque lo han intentado, no creo que funcionase. Y última pregunta, SlashRocks pregunta: ¿a que no me respondes?